Bueno, mis tesoros, hoy vamos a continuar con la clase de ciencias sociales. En la parte de historia, hemos visto la conquista de América, ¿verdad? Por Cristóbal Colón y los 4 viajes que hizo. Hoy vamos a ver la colonización. Pero ustedes me deben de preguntar, ¿y por qué, profe, colonización si usted dijo que era conquista? Bueno, ahora es colonización. ¿Por qué colonización? Porque entonces los españoles vinieron a Centroamérica a quedarse, o a América, ¿verdad? A quedarse. Ya no solamente viajaban, sino que también ya se quedaban. Por eso se llama colonización, porque muchas familias, viendo que las tierras aquí eran buenas, de que había cómo trabajar, pues sabiendo que era una nueva tierra, un nuevo mundo, quisieron venir y aventurarse a estos lugares. Así que entonces se vinieron a estas tierras y se quedaron aquí. Por eso se llama colonización, porque ya ellos vinieron a vivir aquí. Por esa razón es que nosotros somos como somos, porque fuimos colonizados por los españoles. Miremos qué cosas nos dejaron. Vamos a ver. Fíjense que una de las grandes cosas que dejaron ellos fue la arquitectura, ¿verdad? La arquitectura, ustedes miran las iglesias de toda América y van a ver los mismos rasgos arquitectónicos, ¿verdad? Las cúpulas, las torres, eso es bien común en cada una de las iglesias que dejaron los españoles en toda América. Quizás para el próximo año, si estamos juntos, si Dios así lo permite, vamos a ver cómo todo eso se va haciendo igual por toda América hasta llegar allá, a Chile, ¿verdad? Que es allá, final de América del Sur. Pero si vemos Venezuela, si vemos Paraguay, Uruguay, Colombia, vamos a ver los mismos rasgos arquitectónicos, ¿verdad? De la forma en que edificaban los españoles. Entonces yo aquí, bueno, en el libro aparecen unas, pero yo les tengo otras acá, o algunas son iguales. Por ejemplo, tenemos esta de Guatemala, miren, los mismos rasgos arquitectónicos, miren, las mismas cúpulas, las mismas torres, la de Salvador, la de Honduras, que no se queda, ¿verdad? Sin ser casi igual. Ustedes van a varias iglesias de aquí de Honduras y se darán cuenta, ¿verdad? Que tiene los mismos rasgos arquitectónicos. Esta de Nicaragua es bellísima, ¿verdad? Porque fueron uno de los primeros asentamientos donde vinieron los españoles, o sea, fueron las primeras colonias que se fundaron en Centroamérica, fue en Nicaragua. Y bueno, tenemos aquí la de Costa Rica y la de Panamá, todas con los mismos rasgos arquitectónicos, la misma forma de edificar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si un día vamos a España, o los papás o los niños que tienen papás en España, les pueden decir, papi o mami, me mandas una fotografía de allá, de las iglesias de allá de España, van a ver que tienen los mismos rasgos arquitectónicos, ¿verdad? Porque edificaban igual. Vamos a ver entonces ahora las características de un lugar colonial. ¿Cuáles son esas características? ¿Cómo sé yo que ese lugar fue hecho por españoles? Bueno, una de las ciudades se construían y organizaban según el modelo castellano o según el modelo español. Castellano y español quiere decir lo mismo. Se trazaban las calles conforme a un trazado perpendicular y en el centro se situaba la plaza de armas donde se encontraban las autoridades locales y religiosas. Si ustedes se ubican en el centro de Tegucigalpa, cuando han ido con su papá, con su mamá a pasear ahí, ustedes van a ver la catedral y si se ponen al frente van a ver que al lado derecho está la alcaldía municipal. Ahí eran las autoridades que estaban y en el tiempo de la colonia, ahí estaban. Y cuando se hizo el grito de independencia, también se fue a ese lugar. Bueno, ahí también había una plaza, lo que ahora es la peatonal. Pues todas son iguales. Aquí les tengo una, que este es México. Y México era exactamente igual. Porque ya les dije la vez pasada que nos une rasgos de conquista y de colonización con los mexicanos. Aunque México es de América del Norte, no de Centroamérica, ¿verdad? Pero nos unen esos lazos de conquista. Bien, miren
Esto es actualmente, esto es en el tiempo antiguo, pero es igual. Ahí está la iglesia y están todos los, las partes de gobierno en ese lugar. Miremos ahora. Ahora, ¿qué lugares en Centroamérica fueron colonizados por españoles? Miremos que hubieron en toda Centroamérica, hasta llegar, ya les dije, a América del Sur. Pero miremos, una de las primeras fue Granada, en Nicaragua, ¿verdad? Fue el primer asentamiento de la colonización española. Parece que les gustó Nicaragua y por ahí empezaron. Luego está la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, ¿verdad? Donde se nombra popularmente Guatemala la Antigua. Si uno va ahí, dicen que es muy bonito, muy colonial, ¿verdad? Muy al estilo español. Santa Ana, la segunda ciudad más importante de El Salvador, también es una ciudad que fue fundada por los españoles. Ay, ¿y qué decimos nosotros de aquí? Tegucigalpa, Ponarea, pero la que sé, realmente es colonial, colonial, es Comayagua, porque ahí fue la capital de Honduras. Hasta después se pasó para acá Tegucigalpa. Pero Comayagua tiene rasgos coloniales grandes, ¿verdad? Tiene una iglesia hermosa, reloj más antiguo, bueno, hay de todo ahí, ¿verdad? Todo con rasgos coloniales. También está la ciudad de Cartago en Costa Rica y Panamá Viejo, no la ciudad nueva de Panamá, sino Panamá Viejo, que es igual que Guatemala Antigua. Ahí están todos los rasgos coloniales. En muchos países centroamericanos no quieren deshacer esas obras arquitectónicas de la época colonial, allá por los 1500 y más, ¿verdad? ¿Por qué no lo quieren deshacer? Porque es parte de nuestra historia, es el casco histórico. Ustedes oyen decir, Tegucigalpa es el casco histórico de Honduras. Sí, hay un casco histórico, lo mismo es Comayagua, ¿verdad? Trujillo, hay muchos lugares de aquí de Honduras que fueron colonizados por los españoles. Miremos ahora las clases sociales de esa época colonial. Ustedes recuerdan que los indígenas tenían sus clases sociales también, ¿verdad? La más alta eran los sacerdotes. Pues aquí van a ver cuál es la más alta, la jerarquía más alta. Fueron los peninsulares. ¿Y quiénes eran los peninsulares? Bueno, los que venían de España. ¿Por qué peninsulares? Porque así se le llama a la península ibérica, donde está Francia, no, perdón, donde está España, bueno, sí, Francia, España y Portugal, se le llama la península ibérica. Entonces se le llamaban los peninsulares a ellos, ¿verdad? Españoles que venían acá, fueron los que vinieron, vieron, observaron, conquistaron, hicieron todo, son los peninsulares. Pero hubo gente, familias enteras, que se vinieron de España a vivir a estas tierras. Entonces, ellos tuvieron sus hijos, ¿verdad? Ya venían casados, tuvieron hijos aquí. Y los niños nacidos en este lugar se le llamaban criollos. Eran españoles, pero que no habían nacido allá en la península ibérica. No habían nacido en España, habían nacido en estas tierras centroamericanas. Entonces se le llamaban criollos. Pero hubo otra clase, que es los mestizos, que ahí sí estamos todos. Yo creo que la mayoría de nosotros somos mestizos. Somos parte indígena y parte español. Y si no, miremos nuestros apellidos. Si somos Hernández, si somos Martínez, si somos... bueno, hay varios apellidos aquí que son netamente Pérez, Sánchez, todos son apellidos españoles. Entonces, significa que somos mestizos. Tenemos parte español y parte indígena. Entonces, también los españoles se enamoraron de los indígenas, de las indias, o las españolas de los indios, y tuvieron hijos. Hijos se llama, era su raza, o su clase social era mestizos. Y también estaban los indígenas, ¿verdad? Los aborígenes, nacidos aquí en tierras centroamericanas. Y por último, estaban los de la raza negra, los negros traídos de África. A ellos los trajeron, según la historia, muchos de ellos se vinieron engañados, porque muchos de ellos eran, allá en su tierra, eran de las tribus, tal vez descendientes de reyes, de lugares buenos, y se los trajeron engañados para esclavizarlos. De ahí nació, bueno, siempre hubo esclavos, ¿verdad? Siempre. Pero en esa época más, y eso duró mucho tiempo, bastante tiempo, ¿verdad? La esclavitud ha sido una de las cosas
más arraigadas durante todo el tiempo que hemos estado en esta tierra, ¿verdad? Siempre nos ha gustado como someter al otro ser humano, ¿verdad? Y eso no debe de ser. Nosotros debemos amarnos unos a los otros. Bueno, vamos a ver las ventajas de la colonización. ¿Qué ventajas tuvimos en que vinieran ellos y se quedaran aquí? ¿Cuál fue la ventaja de que vinieran familias enteras de España hacia acá? Bueno, una de ellas fue la obtención de una lengua y también que nos enseñaran a escribir. Cuando estaban los indígenas, ellos ni sabían, bueno, tenían su lengua, ¿verdad? Tenían su manera de hablar, pero todos hablaban distinto, entonces no había mayor comunicación entre una tribu y la otra. De repente no querían ni pelear, pero como no se sabían entender, es como que yo me vaya a China, yo quiero algo y el chino piensa que yo lo estoy agrediendo, ¿verdad? Porque no me entiende, ni él a mí, ni yo a él. Entonces era igual, ¿verdad? Entonces obtuvimos una misma lengua y nos enseñaron a escribir, o sea que nos educaron. Un avance en nuestra cultura y un poquito más moderna, ¿verdad? Claro, ellos recuerdan que ellos venían con toda una cultura sumamente adelantada, ¿verdad? Empezaron a traernos ropa, a enseñarnos cómo vestirnos, pues nos pusieron zapatos, nos enseñaron a leer y escribir, bueno, varias cosas, ¿verdad? De todo lo que sabían allá, pues trajeron un poco acá, aunque, claro, nos costó porque nosotros no sabíamos nada. Entonces, claro, eso nos hizo como quien le da vuelta a un calcetín, ¿verdad? Al revés, porque no conocíamos un montón de cosas y venir y ver tanto, ¿verdad? Pero poco a poco fuimos aprendiendo algunas cosas. También se fundaron las primeras universidades. Como los indígenas no tenían escuelas, no tenían lugares donde educarse, ¿verdad? Los españoles ya tenían universidades, lugares donde se hacía ciencia. Nosotros no. Entonces ellos trajeron las primeras universidades. Una de ellas es la de Guatemala, ¿verdad? Que es muy prestigiosa. Ahí estudió Valle, ¿verdad? En esas universidades de ahí de Guatemala. Muchos fueron a estudiar ahí porque aquí no había universidad en Honduras. En Honduras, hasta muy bien después, se fundó la Universidad Nacional Autónoma, la que está ahora, ¿verdad? Eso nos ayudó mucho, ¿verdad? Porque empezó a haber gente más estudiada. La abolición, o sea, quitar el canibalismo. ¿Qué es canibalismo? Es que la gente se comía unas con otras. Anteriormente, como no sabían, ¿verdad? Ellos pensaban que todo lo que se movía se podía comer y entonces encontraban a una gente y dicen que se la comían, ¿no? No sabemos todavía eso, pero eso lo quitaron, los sacrificios humanos, ¿verdad? Si podemos llegar hasta la historia donde están los mayas, los aztecas, dicen que era terrible los lugares de sacrificio humano, ¿verdad? El hedor de la sangre de ese lugar que era terrible porque mataban, ¿verdad? Muchos sacrificios. Inclusive a los niños, dicen que los mataban como sacrificio a los dioses. Y bueno, y el comercio, ¿verdad? La comercialización contra regiones del mundo. Ya no solo era las tierras estas, no era solo eso, era llevar todo lo que teníamos nosotros hacia todo el continente europeo y aún de Asia, de África. Ya pudieron irse algunas cosas de aquí hacia allá y de allá hacia acá, ¿verdad? Hubo ese intercambio comercial entre unos y otros. Y eso muy importante, ¿verdad? Pero también hubo desventajas de la colonización. ¿Cuáles son esas desventajas? Bueno, una, la explotación indígena, que en vez de ayudarnos y con cariño y con amor, llevarnos a entender que lo que ellos traían era bueno, no, lo hicieron a la fuerza y bueno, nos trataron muy feo, ¿verdad? Esa es la explotación de los indígenas. La erradicación de la cultura indígena por la cultura española. Nos quitaron casi prácticamente todo, ¿verdad? Todos los ritos, todo lo que teníamos fue quitado, la forma de vestirnos, todo. O sea, nos quitaron toda nuestra cultura, aunque algunos todavía, si ustedes recuerdan, Panamá, Honduras tiene algunas tribus que todavía tienen algunas vistos de cultura indígena, ¿verdad? No de todo, pero sí algunas, ¿verdad? Entonces eso ayuda, pero es muy poco. La explotación de los recursos naturales, claro, hombre, si vieron el montón de
árboles y de todo, entonces empezaron a hacer fiesta con todo lo que había aquí, ¿verdad? Las guerras entre las civilizaciones indígenas y europeas, ¿verdad? Eso también menguó mucho, todos los indígenas murieron mucho porque, imagínense ustedes, sabíamos que los pobres indígenas no tenían cómo defenderse, mientras que los españoles de lejos los podían matar. Entonces hubo una baja en todas las civilizaciones, en todos los indígenas de ese momento, ¿verdad? Y muchas enfermedades que trajeron los españoles, como el sarampión, la viruela, la gripe, la tuberculosis, eso fue fatal. Dicen que fue tanta la mortandad que hubo que ya no había mucha gente para trabajar. Entonces, ¿qué hicieron? Traer esclavos de África para que vinieran a trabajar estas tierras, ¿verdad? Y imagínense ustedes cuánto muerto por esas enfermedades, ¿verdad? Y claro, la invasión territorial que fue terrible, ¿verdad? No nos dejaron nada, no nos dejaron nada. Bueno, ahí en el libro aparecen dos palabras que dicen que es encomienda y que es repartimiento. Dicen que la encomienda era propiamente un reparto de tierras. O sea, se repartían las tierras como quien se reparte los confites. Así se repartían las tierras. Y solo se hacía entre los conquistadores y los colonos. ¿Quién eran los conquistadores? Pues los que venían de España. ¿Quién eran los colonos? Los que vinieron a vivir aquí, pero que también eran de España. Eran lo mismo. Entonces, entre ellos hubo ese repartimiento, ¿verdad? Entendidas como una recompensa a las personas que habían participado en batallas y conquistas de pueblos originarios. La encomienda era una institución fundamentada en la primera parte de la etapa colonial, económica, social y religiosa. Si alguien participaba en una batalla y conquistaba una tribu, por ejemplo, entonces, ¿con qué le pagaban? Dándole tierra, o le quitaban la tierra a esa tribu y se la daban a esa persona. Entonces, se le llamaba encomienda. Pero también está la otra palabra, que es la palabra repartimiento. Entonces, pareciera como que es el reparto de la tierra, ¿verdad? Pero no, no es así. El repartimiento era la asignación de indígenas como fuerza de trabajo gratuito para los encomendaderos de la América. ¿Por qué encomendaderos? Porque los que se iban, los conquistadores, dejaban encomendado esa tierra que tenían ahí y le decían, me la hace trabajar, que yo voy a venir a traer todo el producto, me lo voy a llevar para allá, yo le voy a traer otras cosas. Entonces era el repartimiento. ¿Qué hacían? Le decían a los indígenas, bueno, te voy a dar un pedazo de tierra para que trabajes, ¿verdad? Después de haber sido del bar, te la voy a dar, vas a trabajar ahí, pero para poder optar a ese pedazo de tierra vas a trabajar conmigo una semana, 15 días, me haces todo lo que yo necesito aquí y luego te vas a trabajar tu tierra. Ese es el repartimiento, ¿verdad? Eso fue en la época de los siglos XVI hasta el XIX más o menos. Allá ustedes recuerdan que nuestra independencia fue en 1821, ¿verdad? Entonces por ahí más o menos, todavía después de la independencia, todavía había ese tipo de repartimiento. Nos habíamos quedado con ese chip de ser parte de una esclavitud como por encima, ¿verdad? Pero al fin y al cabo era esclavitud. Bueno, cuando José Cecilio, ahí en el libro aparece un pensamiento muy bonito que lo dijo José Cecilio del Valle. Yo quiero que ustedes lo analicen, que ustedes piensen, ¿verdad? Y que se digan qué quiso decir José Cecilio del Valle con esto. ¿Ah? ¿Por qué dio esas palabras José Cecilio del Valle? Fíjense bien qué bonito. Dice, nuestras tierras son fecundas y dilatadas. Fecundas significa que son buenas, que nos dan, que lo que sembremos se va a dar producto, va a haber producción. Eso se llama fecundo, que es buena tierra. Dilatadas, que es extensa, ¿verdad? O sea, muy buenas tierras y extensas, bastante, ¿verdad? Y los pueblos que las habitan pobres y miserables. ¿Ah? ¿Por qué las tierras son buenas, extensas, pero los que están ahí son pobres y miserables? ¿Ah? Este contraste es un testimonio muy triste. Nosotros reclamamos la atención. ¿Por qué? Es pobre el país de la riqueza. Y eso nos ha seguido desde el tiempo de la colonia.
Seguimos en ese punto. Tenemos grandes riquezas aquí en Honduras, pero nosotros seguimos siendo pobres. Y muchas veces somos pobres porque no tenemos, pero muchas veces somos pobres porque la pobreza la tenemos metida aquí en nuestra mente. No queremos estudiar, gozamos cuando no hay clases, nos reímos y decimos que bueno que no hay clases, ¡ay, qué rico! ¿Y saben qué? Eso nos trae a más pobreza. Porque ¿qué hace un país grande? ¿Qué hace a un país fuerte? Es su gente. Pero si esa gente no es educada, si esa gente no busca educarse, va a seguir en la misma pobreza. ¿Y saben qué? Te lo voy a decir algo. Muchos de los países grandes no quieren que nosotros nos eduquemos. Así que usted tiene que aprender a educarse. Busque la manera, investigue, hágase autodidacta. ¿Qué significa auto? Ya le dije uno mismo. Didacta, aprender por usted mismo. Aprenda por usted mismo, ¿verdad? Lo poquito que nosotros le damos en la escuela, pero tiene que ser investigador, tiene que aprender más, no solo lo poquito que yo les doy aquí. Yo espero que yo trato de enviarles un poquito más de lo que dice el libro, pero necesito que ustedes investiguen y sean niños que se eduquen. Tengo alumnos extraordinarios. De verdad que estoy muy orgullosa de ustedes. A mí me preguntan, ¿y todos sus alumnos están estudiando? Claro, todos. A mí nadie se me ha ido, todos están conmigo. Y yo espero que dentro de poquitos años, porque ustedes son el presente y el futuro de esta Honduras, dentro de poquitos años, tener, miren, ministros, hasta presidentes, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal si por ahí aparece un presidente de Honduras? Pero hay que educarse, no se queden así, ¿verdad? Así que mis amores, esta es la clase de esta semana. Yo espero que estudien, ¿verdad? Para la vida, como siempre se los digo, no para un ratito. Así que nos vemos la próxima semana y seguimos un capítulo más de la historia de Centroamérica. Les bendigo y les amo en el nombre poderoso de Jesucristo, ¿verdad? Sigamos hacia adelante.